En la temporada 88-89, el Napoli de Maradona disputó la Copa de la UEFA y el equipo partenopeo inició la competición con una exigente eliminatoria frente al PAOK de Salónica. El partido de ida se jugó en Italia y pese a gozar de grandes ocasiones, los locales solo pudieron marcar desde el punto de penalti. Maradona transformó el gol de la victoria napolitana y un mes más tarde, el Napoli se jugó la clasificación en el infierno griego. Los italianos resistieron el hostil ambiente de los 45.000 hinchas locales y golpearon primero tras un gran pase de Maradona que Careca introdujo en la portería. El PAOK anotó el gol del empate mediada la segunda parte y el equipo napolitano tuvo que resistir la ventaja y esquivar los numerosos objetos que llovían desde la grada. El Napoli se clasificó para la siguiente ronda y en 16avos se enfrentó al Lokomotiv de Leipzig. Los napolitanos querían sacar un resultado positivo del este de Alemania y las paradas de Giuliani aplazaron el gol local. Pero la insistencia del Leipzig tendría premio y Zimmerling abrió el marcador en el minuto 69 con un poderoso cabezazo. No obstante, la reacción del Napoli no se hizo esperar y solo 4 minutos después, Corradini tiraba una pared con Maradona y Franchini ponía el definitivo 1-1 en el marcador. Tras el buen resultado traído de más allá del telón de acero, el Napoli aprovechó la localía y se puso por delante muy pronto en San Paolo con otro gol de Franchini. Los italianos dispusieron de multitud de ocasiones para ampliar su ventaja, pero no fue hasta el minuto 61 cuando cerró la eliminatoria. El portero alemán desvió un remate de Franchini, pero Schulz acabó marcando el 2-0 definitivo en su propia portería. El Girondins de Burdeos sería el siguiente rival de los napolitanos, y a los 5 minutos de partido, Carnevale marcó el único gol que se dio en las tierras francesas. Diego Maradona estrelló un lanzamiento de falta contra el travesaño, y al inicio del segundo tiempo, Di Napoli y Ross fueron expulsados tras una tangana, después de una durísima falta sobre el 10 argentino. El Pelusa marcó un golazo que fue anulado por el árbitro y el Napoli llegó a San Paolo con una valiosa ventaja. El 7 de diciembre el estadio partenopeo se llenó hasta la bandera y el partido se puso de cara para los locales con la rápida expulsión de Zouvenel en el minuto 3. Sin embargo, el Napoli no pudo aprovechar la superioridad numérica para ganar el partido, aunque el empate sin goles le acabó valiendo para meterse en la siguiente ronda. Las bolas del sorteo de la UEFA depararon un emparejamiento italiano en la ronda de cuartos, y el Napoli tuvo que viajar a Turín para enfrentarse a la Juventus. Con un estadio comunal a rebosar, la Vecchia Signora se impuso a los napolitanos, que perdieron 2-0 en su primera derrota europea de la temporada. Un golazo de Bruno al cuarto de hora y otro de Corradini en propia puerta al filo del descanso dejaban al Napoli con un pie fuera del torneo. 2 semanas después, San Paolo y el Napoli se conjuraron para la remontada y el estadio del sur de Italia se sobrecogió cuando Laudrup batió a Giuliani nada más comenzar el partido. Por suerte para los locales, el árbitro alemán anuló el gol por un fuera de juego inexistente. Y minutos más tarde, señaló un polémico penalti de Bruno sobre Careca. Maradona transformó la pena máxima a los 10 minutos de partido. Y Tacconi pospuso el segundo gol napolitano hasta el filo del descanso. En el minuto 45, Alemão recuperó un balón en el centro del campo
y Carnevale acabó igualando la eliminatoria con un inapelable chutazo. Maradona sufrió una lesión en el bíceps femoral en el segundo tiempo, y aunque los locales estuvieron cerca de marcar el tercer gol, el choque se acabó decidiendo en la prórroga. En el tiempo extra, el Napoli buscó el gol con más insistencia, y prácticamente en el último minuto, un gol de Renica hacía estallar el Coliseo partenopeo. Tras la épica remontada ante la Juve, el Napoli se cruzó con el Bayern de Múnich y Maradona retornó al equipo para jugar la semifinal europea. Los alemanes tuvieron las primeras ocasiones, pero los locales se fueron recomponiendo para irse al descanso con ventaja. Maradona filtró un pase hacia Careca y el delantero brasileño aprovechó un mal despeje de la defensa para marcar el 1-0. Al inicio del segundo tiempo, Carnevale estrelló un cabezazo contra el palo, aunque pocos minutos después aprovechó un magistral centro de Maradona para anotar el 2-0. El Bayern pudo recortar distancias en los últimos minutos, pero el Napoli mantuvo su ventaja y viajó a Alemania con 2 goles de renta. El Estadio Olímpico de Múnich fue testigo de uno de los calentamientos más famosos de la historia y vivió una nueva exhibición de Diego Maradona. Giuliani evitó el gol de Beckmann con una grandísima parada, y el meta alemán Aumann respondió salvando sobre la línea de gol un magistral tiro libre del argentino. En el minuto 19 el capitán del Napoli culminó en gol un gran centro de Careca, pero el árbitro escocés acabó anulando el tanto por un ajustado offside. Los goles tuvieron que esperar hasta el segundo tiempo, y en el minuto 61, el Napoli aprovechó un error defensivo de Naismith para encarrilar la eliminatoria. Maradona recuperó la pelota, y Careca empujó a las mallas el pase del argentino. Solo 2 minutos después, Wolfgang aprovechó un mal despeje de Giuliani para anotar el empate, y con los alemanes ya volcados en campo contrario, el Napoli pudo sentenciar a la contra. Careca desperdició una gran ocasión mandando el balón a las nubes, pero poco después no perdonaría tras otra magistral asistencia de Maradona. Reuter marcó para el Bayern a 9 minutos del final, pero el 2-2 con el que acabó el encuentro metía al Napoli en la primera final europea de su historia. El partido por el título también se jugaría a doble vuelta, y el rival del Napoli sería otro equipo alemán y otro novato en las finales continentales. El Stuttgart había dejado en el camino a equipos como la Real Sociedad y el Dinamo de Dresden, pero el 3 de mayo viajó a Italia sin la presencia de su goleador más destacado, el por entonces prometedor Jürgen Klinsmann. En San Paolo el primer tiempo no fue brillante por parte de ninguno de los dos equipos, aunque el Stuttgart se adelantó en el marcador en el minuto 17. Gaudino disparó de lejos y Giuliani cometió un grotesco fallo que puso el 0-1 en el marcador. Los germanos mantuvieron la ventaja hasta el descanso y el equipo de Ottavio Bianchi se lanzó al ataque en el segundo tiempo. A pesar del asedio local, el empate no llegó hasta el minuto 67 y gracias a un polémico penalti señalado a favor de los locales. Maradona controló el balón con la mano, pero el colegiado solo vio la del defensa teutón. El capitán celeste transformó la pena máxima
y la insistencia del Napoli por ganar el partido acabó teniendo premio. A 2 minutos del final, Maradona volvía a sacar su varita dentro del área y Careca acabó marcando el tanto de la victoria napolitana. El 2-1 del partido de ida no parecía suficiente para los italianos, que el 17 de mayo de 1989 tuvieron que jugarse el título en el Neckarstadion. El Stuttgart dominó los primeros minutos de juego, pero fue el Napoli quien golpeó primero. En el minuto 18, Alemão conectó con Careca y su compatriota le puso frente al portero para que el centrocampista brasileño abriese el casillero visitante. Con Klinsmann en el campo, el Stuttgart tenía más peligro a balón parado, y el joven delantero teutón hizo el gol del empate con un frentazo que superó a Giuliani en el minuto 27. La lesión de Alemão no trastocó los planes del Napoli, que volvía a ponerse por delante antes del descanso. Maradona se inventó una magistral asistencia con la cabeza y Ciro Ferrara empujó el balón a las mallas. En la segunda parte el Stuttgart adelantó sus líneas y los italianos pudieron atacar con más espacios. En el minuto 62, Maradona condujo una contra mortífera y Careca acabó marcando el 1-3 tras aprovechar otro regalo del Pelusa. Ya con la final decidida, De Napoli regaló 2 goles absurdos. En el minuto 70 marcó en su propia portería y ya rozando el último minuto, realizó una temerosa cesión que Smaller aprovechó para marcar. El 3-3 final premiaba la tozudez alemana, pero fue insuficiente para evitar el título italiano. Con otra actuación decisiva de Maradona, el Napoli ganaba la Copa de la UEFA de 1989 y el argentino levantaba el único título continental de toda su carrera. El club partenopeo levantaba su primer entorchado europeo y desde entonces recuerda aquella noche con la nostalgia y el hambre de volver a triunfar en Europa.